Vale, venga, Egunon. Egunon, ya estamos todas y todos. Vale. Pues comenzamos con el Consejo Rector correspondiente a febrero de 2022 y primer punto de orden del día es aprobación si procede del último Consejo Rector, si hay alguna cuestión. Si no hay ninguna cuestión, damos aprobado por unanimidad. Pasamos al segundo 135, que es informe sobre el cumplimiento de los plazos legales del pago de obligaciones del cuarto trimestre. No sé si habéis podido ver el informe, si hay alguna cuestión al informe, que os pueda aclarar mejor Gorka que yo. Yo leo algunas cosas, las entiendo, otras no. Ninguna cuestión. Pasamos al siguiente punto, que es la propuesta de acuerdo para la aceptación de la adscripción de bienes del organismo autónomo local Getxo-Kirola. Bueno, estamos tratando de ordenar un poco también todas las titularidades y más que titularidades las adscripciones correspondientes, y la propuesta que traemos es pues de adscribir de forma correcta pues todas las instalaciones deportivas del municipio que gestionamos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenéis por ahí la propuesta de acuerdo, que serían la ciudad municipal de Fadura, el polideportivo Govela, Andramari, el polideportivo Andramari, la pista de monopatines de las Arenas, el skatepark del Castillo de Arrigúnaga, los pabellones de remo y vela, el espacio del acuario, que tiene un derecho de cesión de uso hasta el 4 de enero de 2025, y los espacios de Bolue 1, 2 y 3. Los importes que... En el local de acuarios tenemos un derecho de uso hasta el 4 de enero, no me acuerdo, 3 o 4 de enero de 2025, que finaliza el plazo de la concesión. Y los importes que veis al margen pues son los importes del valor actualizado del bien. Sí, Ivonne. Por una parte hay algo que nos ha parecido curioso, no sé mucho al respecto, pero me parece que tiene más valor Govela que Fadura. Eso es así, porque si es así me parece raro. No sé si esos valores se tienen que actualizar o hay que hacer algo, pero sí que me ha parecido raro. Además, me gustaría saber si esto tiene algún tipo de efecto de consecuencia en lo que se refiere a las obligaciones de Getxo-Kirola o desde el punto de vista del presupuesto, del gasto, como ya digo. ¿Esto va a tener consecuencias desde esos puntos de vista? A ver, la primera es el valor tras las amortizaciones que ha ido sufriendo durante la vida útil del elemento. Lógicamente, Fadura tiene 50 años, a pesar de las inversiones que se han ido haciendo, la instalación va perdiendo su valor económico por amortizaciones, y ese es el valor actual. Y el del polideportivo Govela, tengamos en cuenta que Govela se abre en plenitud en el año 2007, por tanto su amortización es infinitamente menor que la que le corresponde a Fadura. Y en cuanto a las consecuencias legales, pues a efectos de legalidad ninguna, porque nosotros estamos ejerciendo todas las labores correspondientes de mantenimiento e inversión, y lo único que tratamos es de, pues si alguien pregunta por qué actuamos allí, pues porque efectivamente están adscritos, aunque nadie ha cuestionado nunca que nos tengamos que reparar una actuación en Fadura o en Govela, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Vale, pues creo que hay que someter a votación este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos negativos, votos... A que no se te haga. Ah, vale. Votos a favor. Vale. Bueno, pasamos al punto siguiente, que es de información general. Si me permitís, voy a cambiar el orden, ¿vale? De las... Bueno, para que nos tomemos el tiempo para ver el tema de la cervecera. Primero, informaros, no está en el orden del día, que en Chasoy Sasoyan, tras el levantamiento de la situación de emergencia sanitaria, lo vamos a celebrar el próximo 1 de marzo, ¿vale? Los premios del deporte de Getxo correspondientes al año 2021, edición de 2022, que veníamos celebrando siempre en la primera semana después de las Navidades, bueno, los pospusimos por los motivos obvios, y como bueno, me parece que la cosa se va ordenando un poco, pues vamos a celebrarlos el 1 de marzo, ¿de acuerdo? Cursaremos, perdón, martes, sí, cursaremos la invitación, pues
después de esta sesión mandaremos las invitaciones, ¿vale? Otra cuestión, bueno, habéis recibido también el informe de gestión de AQS 2021, sobre cualquier pregunta que tengáis ahí, si la queréis hacer ahora y podemos responder, lo hacemos, si no, pues tomamos nota y la respondemos, ¿vale? Ivonne, por favor. Vale, nik honen inguruan, galdera baino gehiago eskaria dauzat, azken finean hemen agertzen diren AQS-ak, bale, zelan jaso diren eta zeren inguruan diren, baina guri gustatuko litzaiguke jakitea batez be. Espera un segundo, Ivonne, que creo, no, perdona, no se oye la traducción. ¿Se oye ahora, Álvaro? ¿Sí? Vale, vale, gracias. Gustatuko litzaiguke batez be. Sobre todo nos gustaría Egindako keja horiek. Información sobre las quejas, es decir, nos gustaría saber cuál es el contenido específico de las quejas. En este caso, hay 3 grupos grandes de quejas, hay algunas quejas relacionadas de la COVID-19 y me gustaría confirmar la información sobre eso, aunque no tenemos demasiado interés, porque podemos saber sobre qué versan. Pero sí hay otro grupo de quejas que están más relacionadas con la situación del mantenimiento de las estructuras, de las instalaciones, y también hay algunas quejas sobre cursos. Por lo tanto, quisiéramos saber qué dicen concretamente esas quejas y, sobre todo, además, nos gustaría saber lo que se ha hecho al respecto. Es decir, nosotros y nosotras recibimos el informe de gestión del servicio de AQS, pero no sabemos qué tipo de impacto tienen las AQS recibidas. Es decir, se recibe una queja, se soluciona la situación, se hace una planificación, no se hace, se ha respondido que no tiene razón esa persona, por ejemplo, ¿qué se hace? Es decir, queremos saber cuáles son los pasos que se dan después de la recepción de las AQS, y si no es hoy, no nos importa recibir la información en otro momento. Así, el informe estaría más completo con esa información y nos gustaría otro informe con toda esa información de cómo se procede a continuación. Sobre el motivo de las quejas, en la página en castellano, en la página 5, es que está tan pequeño esto con gafas, viene explicado sucintamente el motivo. Motivo: normativa preventiva derivada de la situación de emergencia sanitaria, cursos y actividades, estado de instalaciones y espacios, atención al cliente y reservas, y varios. Viene ahí un resumen del motivo de las quejas, en el cuadro. En la página 5... No me he explicado bien. Ya veo que viene explicado el motivo. ¿Quieres la queja? Claro, digo, el estado de instalaciones y espacios, ¿qué es? ¿Que no funciona una ducha o que se cae el tejado de unos vestuarios? La queja exacta. Aquí. Eso es, quiero un poco la literalidad de esas quejas más importantes. Los motivos en general y a los virus que más nos interesan son las que hacen referencia al mantenimiento y situación de los espacios deportivos y las que hacen referencia a los cursos. Vale. ¿Cuáles son esas quejas que se articulan sobre los cursos y cómo se les da respuesta a esas quejas? Ok, pues prepararemos un pequeño resumen o incluso las enviaremos si no es demasiado trabajo. Carolina, disculpa. No, la pregunta obedecía por lo mismo, así que si nos va a llegar el informe, pues estupendamente. Haremos un resumen más exhaustivo, incluso miraremos la fórmula para incluir, para que tengáis las quejas cuáles son, o sea, exactamente. Yo creo que sobre todo aquí serían las quejas por mantenimiento, atención al cliente y cursos, porque las de COVID igual podemos imaginarnos por qué línea iban. Pero bueno, si nos pasáis todas... Sí, entiendo que las de COVID son un poco excepcionales por la situación. Yo estoy hablando de una situación normalizada y trasladar lo que hay. ¿Vale? Entiendo que algunas quejas se pudieron atender y subsanar en el periodo en que se dieron, pero que algunas igual son de cosas más a largo plazo. Entonces sí nos parecería interesante no solo saber qué se ha hecho, sino si hay un plan para atender las que están pendientes. Ok. Gracias. Vale, pues tomamos nota y buscaremos una solución. Y bueno, a continuación voy a hacer una presentación cortita sobre el proyecto de la cervecera, de rehabilitación del centro de la cervecera. Ahí. Me tengo que poner todo, sí, me tengo que trasladar con todo. Bueno, voy a hacer casi una historia para los que no conocéis qué fue la cervecera y qué va a ser la cervecera, ¿vale? Bueno, la cervecera era un espacio que se dedicaba hasta antes del año aproximadamente 2005, era una cervecera, era una especie de hostelería, ¿vale? Es una especie de hostelería que el explotador abandonó en su momento por diferentes problemas de gestión y fue un espacio que quedó sin uso hasta prácticamente el año 2011, que
a partir de la demanda de algunos clubes de buscar un espacio para celebrar, caso del Rugby el tercer tiempo, el baloncesto para sus jornadas inaugurales de temporada, fútbol y otros, comenzaron a solicitar los espacios pues para hacer la parte del deporte, que es tan importante casi como la actividad física, que es la parte social, ¿no? Y bueno, esta era la cervecera, había un edificio, un antiguo edificio que era donde tenían este de aquí, ese edificio donde estaban los carros para asar pollos. Luego existía el propio edificio de hostelería y había una especie de aterpe, que es el único que se ha mantenido tras el incendio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tras el inicio del uso de este espacio, pues sí que es cierto que fue cogiendo cierta importancia el espacio en cuanto a uso social por diferentes asociaciones del municipio, tanto las asociaciones de inmigrantes, los grupos, el grupo de Bolivia, el grupo de Filipinas, y también se organizaron un par de actuaciones, de conciertos, es que no sé cómo llamarlos. Era un poco también un espacio para que áreas de otros ayuntamientos... Otros ayuntamientos hicieron actividades, ¿no? Entonces también pues hicieron algún tipo de iniciativas vinculadas con la música, con la cultura en general. Bueno, la cuestión es que este espacio, en el año 2016, sufrió un incendio, que a día de hoy todavía no se ha podido aclarar si fortuito o no fortuito, pero bueno, es una cuestión que como no se ha aclarado tampoco tiene mayor interés ya. Y se abre un proyecto participativo dentro del proceso pre-Thinking Fadura, es decir, nosotros para poder desarrollar el Thinking Fadura necesitamos un proyecto piloto que nos permita establecer cuáles van a ser los marcos de participación en los diferentes ámbitos de los espacios de Getxo Kirola. Y este espacio nos parece un espacio muy interesante para hacer esa actividad. Del resultado del proceso participativo sale este anteproyecto, que consta básicamente del antiguo espacio de la cervecera cerrado y dos espacios abiertos, ¿vale? para uso más que nada semi-aire libre, ¿no? Al aire libre en realidad, pero bueno, con cierta... Esto sale del resultado de la participación ciudadana y bueno, pues estas son las imágenes que salen. Salen unos espacios aproximadamente cubiertos. La antigua cervecera tenía unos 320 metros cuadrados cubiertos. El nuevo espacio que sale aquí sale un espacio de 380 metros cuadrados, más luego dos espacios que adecentamos más hacia la zona donde está ahora el aterpe. Esto resultaría del anteproyecto. En la fase de desarrollo del proyecto, desde Getxo Kirola observamos la posibilidad de, manteniendo todos los criterios que han surgido en participación, que están más vinculados al uso de viernes a domingo, crear un espacio que nos permita ser utilizado y explotado de lunes a viernes también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí que detectamos una deficiencia, sobre todo al inicio de la pandemia, en espacios que puedan estar bien cubiertos y bien ventilados. ¿Vale? Entonces, se genera este espacio que tiene las posibilidades de mantiene todos los criterios anteriores, pero tiene la posibilidad de ser un espacio cerrado y abierto, ¿vale? Con una serie de paneles que son los que se implementan. Entonces, bueno, pues se establece, pues hacemos una idea, una zona más cerrada, digamos, más de invierno, una zona intermedia y aquí una zona más abierta donde estaría la zona para cocinar. Y voy a insistir, son zonas para cocinar y no cocinas, ¿vale? ¿Por qué se establece el criterio de establecer una zona para cocinar y no cocinas? Primero, porque establecer una cocina genera un montón de inconvenientes en el momento de permisos de industria y demás. Y segundo, porque si el espacio está destinado a asociaciones, lo que pretendemos es que las asociaciones, que suelen tener personas y por lo tanto músculo, tengan la capacidad de mover pues, las herramientas que necesitan para cocinar y que no convirtamos esto en un choco particular de nadie, ¿vale? Si nosotros ponemos una cocina y le ponemos cazuelitas, sartenes, tenedores y cubiertos, en una población de 80.000 habitantes esto se acaba convirtiendo en un choco privado. El objetivo es que sea un choco, que sea un espacio de encuentro social de asociaciones principalmente deportivas sin excluir al resto, ¿vale? Bueno, y entonces estamos en esta fase del proyecto. Con el proyecto básico se solicita a URA la autorización de obra. La autorización de obra tarda un montón de tiempo en tramitarse. URA tiene sus tiempos, es un elemento sectorial, no atiende a ningún tipo...
yo lo digo de aquí, no tengo ningún tipo de criterios políticos, puedes llamar al Sun Corda, que ellos tienen sus ritmos, y así van. Bueno, total, una vez que nos conceden la autorización de obra, nosotros tenemos que pasar a redactar el proyecto de ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque URA te puede imponer una serie de condiciones, restricciones, o cuando son sugerencias, pero normalmente no impone sugerencias, sino que te impone una serie de condiciones a la hora de elaborar el proyecto. Nos impuso alguna serie de condiciones menores, pero bueno, que hay que tenerlas en cuenta para poder avanzar con la ejecución. Y el aspecto del proyecto es este, ¿vale? El aspecto que va a tomar es este. Como veis, estos espacios ya son espacios más cerrados, pero a la vez fácilmente ventilables, ¿vale? Excepto el primero, ¿eh? Excepto el primer espacio, se pretende que sea un espacio, pues un espacio como si fuera un salón, una especie de salón de actos, pero nosotros pretendemos que sean espacios de uso. Además, pretendemos que haya cierta comunicación para poder generar espacios nacionales a las actividades. Pongamos, por ejemplo, que existe que se provoca una reunión de lo que sea y es necesario establecer un espacio de conciliación, lo que todos conocen por lo que se piden a veces guarderías, no sé qué, pues esto nos genera la posibilidad de generar espacios de guarderías, espacios de cuidados o de lo que sea, ¿vale? Y poco más. Esta es la propuesta que vamos a traer al Consejo Rector para licitar. El precio, os lo voy a adelantar, está aquí. Es cierto que ha sufrido un incremento, bueno, partiendo del primer anteproyecto, que era aproximadamente en ejecución material. Contar que esto ya es con IVA y todo, ¿eh? En ejecución material, el presupuesto inicial era 1 millón de euros, al que hay que añadir el 40%, es decir, 1.400.000, era el anteproyecto original. A esto, al 1.400.000, como veis, hemos aumentado la superficie de respecto al anteproyecto, es decir, ahora estamos rondando los 1.000 metros cuadrados de superficie disponible. Como decíamos, se cierres laterales de la cubierta abierta, son unos cierres que nos permiten abrir y cerrar, poner a disposición. En el anteproyecto no se tienen en cuenta las cimentaciones, como todos sabemos, Fadura es una vega y las cimentaciones han sido más caras de lo prevista. Y luego una parte muy importante de las situaciones requeridas, y que pedimos que el edificio fuera sostenible energéticamente, es decir, que tuviera autosuficiencia. También ha sido importante eso. Y luego, bueno, infraestructura necesaria. Y una parte importantísima, hemos sufrido incrementos de precios de construcción de entorno, desde que tuvimos el primer proyecto en la mano, en torno al 40%. No sé si habéis oído últimamente la cantidad de licitaciones que están quedando desiertas. Lo único que hemos pretendido aquí es que no se nos quede desierta. Si luego los licitadores ponen el precio que ellos consideran de mercado, nuestros técnicos han decidido que este es un precio que es defendible en una licitación, y a partir de ahí pues veremos cuál es la realidad del mercado, que verdaderamente está complicado de conocer. Y por último, el objetivo siempre ha sido el que se mantuvo, el que se creó en el inicio del proceso participativo: generar un espacio abierto, accesible, saludable, sostenible, inclusivo, innovador y seguro. Esas fueron las premisas con las que se comenzó a trabajar en el proceso participativo, y bueno, pues creo que el proyecto lo merece la pena. He ido un poco rápido, no sé si queremos entrar en algún tipo de preguntas concretas. Sí. Sí. Yo, a ver si me puedes repetir, por favor, lo de la zona de cocinar. Sí, no me quedó claro. Sí, a ver, hay que diferenciar entre cocina y zona para cocinar. Hemos establecido un recinto amplio que tiene unas mesas, o sea, unas, no sé cómo, encimeras de metal, bueno, lo que está previsto en el proyecto, unas encimeras de aluminio con unos lavaderos para que cuando una asociación quiera hacer algo, venga con su fuego, lo ponga encima de esto y cocine. Venga con sus cosas y se lleve sus cosas, ¿vale? De esa manera, y por supuesto que se quede limpio como corresponda. De esa manera no hay que hacer tramitaciones de gas, de humos, de todo eso. Únicamente nosotros tenemos un espacio para cocinar, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Tenemos que darnos cuenta que, como es un espacio dirigido a asociaciones principalmente, asociaciones, clubes, pues estas suelen tener, por lo menos todas las que han estado funcionando en los últimos años allí, que traen sus propios recursos, los ponen, los usan, recogen y se van.
Sí deciros que una vez que se inicie la licitación, se va a formar un grupo de participación para diseñar el reglamento y las condiciones de uso del espacio. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer pues, no con los mismos, con parecida metodología con la que se diseñaron las necesidades. ¿Vale? De manera que habrá tres patas, habrá la pata social, la pata deportiva y la pata administrativa y jurídica. ¿Vale? Es decir que tendremos que cumplir una serie de condiciones para entrar en esta. Pongamos un ejemplo, no puede venir una asociación de Portugalete a pedirnos el espacio. ¿Vale? Tendrá que ser asociaciones del municipio de Guecho. Pongamos, por poner un ejemplo. Habrá que dejar lo que se va a someter en el proceso participativo es, por muchas, recuerdo que al final antes de que se quemara la cervecera, había una discusión entre muchas asociaciones y clubes, porque, joder, yo he llegado ayer y me lo he encontrado hecho una mierda, y porque el hecho Quirola no le ha puesto una fianza al que ha estado y no, ¿vale? Bueno, pues todo eso que se suscitó en el año 16, pues habrá que ponerlo encima de la mesa de nuevo, ¿vale? Sí, Bueno, lehenengo. En primer lugar, algo sobre la cocina. Me parece bien que la cocina sea así, pero pueden ocurrir dos cosas y a lo mejor es adecuado, pero cabe analizarlo de cara al futuro. Todos los equipos no tienen una bombona, un fuego o algo similar. Y además, en lo que se refiere a medidas de seguridad, a lo mejor debería ser algo controlado por Getxo Kirolak. No estaría mal. Es decir, que no esté físicamente disponible para todos y todas, que lo tenga Getxo Kirolak, que se alquile por parte de Getxo Kirolak para garantizar el tema de seguridad de las bombonas, de los fuegos y su situación adecuada, porque a menudo las asociaciones tienen bombonas y fuegos, pero hay que ver a veces en qué estado están. Y simplemente para que se analice. Y dos preguntas. ¿Qué plazo se ha previsto? Supongo que esta licitación, por lo menos, llevará unos 6 meses, y si va rápido, por supuesto, pero luego, una vez adjudicado, me gustaría saber cuál es el plazo previsto para la ejecución de las obras. Y por otro lado, me gustaría saber si se han previsto por parte de Getxo Kirolak las subvenciones de otras entidades, aportaciones dinerarias. ¿Se ha hecho alguna previsión al respecto? Sí, te respondo fácilmente. Sobre el tema de la cocina, el objeto de crear ese grupo de participación también es regular eso. Vamos a ver cuál es la demanda real de si Getxo Quirola tiene que poner algo, no tiene que poner nada, o qué tiene que poner, o igual tenemos que, como dices tú, igual hay que poner la bombona, pero las cazuelas que las traiga cada uno, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sale de ese proceso participativo, que no tenemos el proyecto social de cervecera que hemos llamado. Sobre plazos. El plazo de una obra suele ser entre 5 y 6 meses desde que iniciemos el proceso de licitación, y el proyecto de ejecución de la obra está entre un año y entre 12 y 16 meses. ¿Vale? También supongo que vendrá ligado al adjudicatario y a la propuesta que haga el adjudicatario en su momento. ¿Vale? Bueno, el tema de los plazos de las obras, pues es que yo te puedo decir lo que viene en el proyecto, pero luego vendrá lo que ocurrirán, las cosas que pasen. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? El tema de las subvenciones. Sí, hemos visto por ahí que están saliendo algunos fondos que pueden financiar algunas partes de la obra o incluso la parte completa, ¿vale? Pero bueno, para nosotros el proyecto es prioritario por encima de las ayudas que encontremos o no. Evidentemente, nosotros siempre estamos con el punto de mira, pues si hay ayudas, tirar de ellas, ¿vale? Pero el proyecto es prioritario para la actividad social y deportiva de Getxo Quirola, también para la actividad y deportiva de la propia institución durante la semana. Es decir, vamos a generar un espacio que por lo que hemos visto durante la pandemia puede tener bastante demanda, sobre todo en los cursos para personas mayores. Es un espacio cómodo, es un espacio accesible, es un espacio bien atendido y va a ser un espacio nuevo, ¿no? Y eso pues a todo el mundo gusta. Entonces, en cuanto nosotros veremos, oye, cuando veamos que hay una subvención, nos informaremos, hemos pedido esta subvención o nos la han dado si no hemos dicho nada, ¿vale? ¿Sí? Una última pregunta. En un principio
no se había previsto o no se había dicho algo sobre lo siguiente, es decir, no se había hablado de las nuevas empresas deportivas, sobre la creación de un espacio para nuevas empresas deportivas. Se habló de oficinas para los equipos deportivos que estarían disponibles. ¿No se había hablado de eso? ¿En qué ha quedado? No, habíamos pensado que iba a haber un espacio, y lo seguimos teniendo en proyecto, un espacio para empresas de innovación deportiva, ¿vale? Ante el incremento de costes y la dificultad que nos podía generar ese espacio, hemos decidido ir a por la parte social más importante, es decir, lo que se generó el proceso participativo como fundamental, para la parte importante que es también para el derecho quirola, el desarrollo de actividades deportivas, y dejar esa parte para ver, y lo voy a decir claramente, si tenemos la suerte de que hay una baja en el proyecto y durante el desarrollo del proyecto, el proyecto se desarrolla con la normalidad económica, pues pensar en la posibilidad de licitar esa otra parte, ¿vale? La otra parte no es muy cara, pero sí es muy, sí es muy tributaria al resto del edificio, ¿vale? Es por eso. ¿Alguna cuestión más? Sí, a ver, Sí. otra vez, explícame bien, porque siempre había oído, yo había entendido lo mismo que ha dicho Ivonne, que era lo de Cinque Fadura. Sí. Y entonces, ¿solo el motivo es el motivo económico para...? Sí, principalmente, a ver, hay dos motivos, el motivo económico Sí. y la dificultad de la gestión del espacio que no hemos conseguido aclarar. Entonces, vamos a aclarar primero cómo funciona el espacio para lo que el proceso participativo decidió que fuera, y luego podemos decidir incorporar el espacio de innovación. Es cierto que en Getxo Quirola vamos a tener otros espacios para el desarrollo de ideas innovadoras vinculadas al deporte, y nos ha parecido que no era prioritario en este momento. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues seguimos con el Consejo Rector, si os parece. ¿Podéis encender aquella luz, por favor, Miquel? Bueno, continuamos entonces con ruegos y preguntas. Tenemos, creo que 4 preguntas. La primera es un documento que os hemos enviado sobre un ciudadano que en realidad, no hace ninguna pregunta, pero como pide que se traslade al Consejo Rector, pues así lo hago. Traslado al Consejo Rector la petición. Sin más, yo solamente puedo decir que desde Getxo Quirola nos hemos limitado a cumplir la normativa vigente, que no puede ser, que no podemos hacerlo de otra manera, que no ha habido ninguna declaración por parte de ningún estamento jurisdiccional de que el pasaporte COVID sea ilegal, anticonstitucional o cualquier otra cuestión que cuestione su legalidad, y que por tanto nosotros, entre otras cosas, no podemos poner en duda porque no nos toca a nosotros. Entonces, sin más, ¿alguien ha pedido la palabra? Sí. Micrófono, por favor. Micrófono. Bai. Sí. Hau Iñaki abortu gurekin. Bai. Nik hemen ez dakit, ni nintzateke sartuko horrein. Yo no entraría en algunas cosas en detalle, pero sí que me gustaría destacar algo. Hay una cosa que yo no creo que haya que hacer constar como que se decidió en el Consejo Rector. Es decir, el establecimiento del pasaporte COVID no ha sido decidido en este foro. Es decir, no se ha tomado aquí ninguna decisión en ese sentido. Ha sido una decisión del presidente. No sé si se daría una respuesta larga. Simplemente creo que habría que decir que Getxo Quirola simplemente ha hecho lo ordenado, lo que estaba establecido. Hay muchas otras cosas que dice en las que, no tengo nada más que decir. Hasta ahí. Por resumir, nosotros solo hemos trasladado la carta porque en el encabezamiento y cuando nos llega dice que se traslada al Consejo Rector de Getxo Quirola. Punto. Las valoraciones que haga pues son propias de cada uno, y evidentemente pues este Consejo Rector no tomó la decisión de imponer el pasaporte COVID, y el presidente no toma la decisión de imponer el pasaporte COVID a su libre albedrío. Es decir, igual que no toma la decisión de que la temperatura del agua de la piscina sea 27,5 grados, ¿vale? Es una normativa que hay que cumplir y no es, no es elegible, ¿de acuerdo?
Sin más, paso a la siguiente pregunta, que de H. Bildu sobre el... Ah, no, perdona, ¿cuál tenemos? Ah, primero Carriquín, perdón, sí, entraron primero el Carriquín, podéis disculpar, ¿eh? Vale, ¿la lees tú, Carolina, por favor? Bueno, la primera pregunta habla sobre que en pasado octubre en Guecho se adhirió a la Guilor Chartela Moviment. Entonces nos gustaría conocer el balance hasta ahora de esta iniciativa, cuántas personas usuarias de otros municipios utilizan las instalaciones de Guecho y cuántas personas usuarias de Guecho Quirolac utilizan las instalaciones de otros municipios. Vale, pues te respondo. Vale, atendiendo a la pregunta, cabe destacar que el periodo de uso de instalaciones deportivas de Chartela Moviment se ha visto afectado por las restricciones impuestas por el Gobierno vasco a instancias del Departamento de Salud derivadas del COVID-19, durante el cual el acceso a estas instalaciones estaba condicionado al uso del pasaporte y esto ha podido condicionar en cierta medida los usos de las mismas. Aún así, hemos recibido un total de 403 solicitudes, mientras que nuestras instalaciones han recibido un total de 40 usuarios o usuarias. A su vez, 167 han sido los y las guechotarras que han hecho uso del servicio en polideportivos ajenos a los del municipio. ¿Vale? 403 hablamos del total de solicitudes de gente que quiere tenerla, Eso independientemente de si lo ha usado o si no lo ha usado. Eso es, correcto. Perfecto, gracias. Y tenías otra por ahí, ¿no? Si la siguiente tiene que ver con deporte escolar, queríamos saber si se han recuperado las actividades de deporte escolar previas a la pandemia o si aún queda alguna por retomar y si se ha mantenido el número de participantes, se ha reducido y cuál ha sido su evolución. Vale, pues te va a responder Carlos Sergio. Bueno, me ha pedido Álvaro que responda yo la respuesta bajo un informe del personal técnico de Guecho Quirolac, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, no lo voy a leer literalmente, pero hace una diferenciación entre las actividades que organiza Guecho Quirolac y las que se organizan a través de los clubes deportivos, ¿de acuerdo? De Guecho Quirolac, la natación escolar, hacen un pequeño recorrido, como fue la suspensión de la misma en la pandemia, como el BID 21 se recupera, pero solamente hay un centro escolar que recupera la actividad, ¿de acuerdo? Es decir, el resto de centros escolares no lo hace, y en este curso escolar ya prácticamente todos se recuperan, excepto 3. Y ahora, después de Navidades, a raíz del parón que sobre el deporte escolar, hay un centro que también se cae. Sobre Multiquirola, que es otra de las líneas que se trabaja bastante, ¿de acuerdo? Decir que lo mismo, hubo que suspenderla, pero que este año ya está activa. Y finalmente, comentar que los Guecho Cojocoac, que son una fiesta que se hace hacia mayo, donde está basada principalmente en atletismo de Requirola, más un tercer deporte que es rotatorio, lo mismo, se suspendió el año pasado, hace 2, pero este año ya se está planteando volver a recuperar, ¿vale? Siempre con la apostilla de si la pandemia lo deja, las medidas sanitarias no las permiten, ¿vale? Pero el objetivo sería ese. En cuanto a las actividades deportivas de los clubes deportivos, en este caso se da como referencia a los 10 clubes deportivos que más actividad realizan en el ámbito del deporte escolar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero lo que destacan es un poco los problemas logísticos que ha tenido esta actividad a lo largo de los 2 años pasados, sobre todo el año pasado, con todo el tema de protocolos, control de temperatura, etcétera, pero donde destacan la gran implicación de todos los clubes precisamente para soportar la actividad. Incluso en los momentos más complicados, esa logística se llevó a cabo y se llevó con éxito, porque muchos recibieron a muchos niños y niñas que en sus centros escolares no podían hacer deporte, porque los centros por el protocolo de educación limitan muchísimo la posibilidad de uso de esas instalaciones deportivas y se lo recoge los clubes deportivos. Bueno, así todo se responde nacionalmente bien, aunque efectivamente hay una bajada. Las causas de esa bajada, por lo que comentan, básicamente en los clubes deportivos es que, bueno, pues la gente está con miedo. Está con miedo y hace que sus hijos e hijas vayan a otro tipo de actividades, ¿vale? Donde entienden que están más seguros, ¿de acuerdo? Pero aún así todo mantienen bastante razonable la actividad. Y este año ya lo que comentan es que el número de licencias ha aumentado en la gran mayoría de los clubes deportivos, excepto en alguno que ha bajado un poquito, en el resto ha aumentado, ¿vale? Comparativamente hablando con lo que es en otros municipios de la zona. ¿Sí? Y finalmente hablan un poco de la participación en las competiciones deportivas y dicen que en un principio, exceptuando el parón, en el cual se ha desarrollado hasta 2 semanas pasadas después de las vacaciones de Navidad, por el tema de la vuelta a las aulas, ¿vale? Solicitada por Osakidetza, pues en este caso dice que no ha tenido consecuencias, se están desarrollando los partidos normalmente. Es cierto que ha habido partidos que ha habido que suspender por tema COVID, en cuanto un aula se
se paraliza, pues esas personas que están afectadas no pueden participar y entonces se solicita la suspensión del partido, pero que se están en un principio recuperando con cierta normalidad, ¿vale? Y además agradecer un poco las facilidades que se dan desde Getxo Kirolak precisamente para poder recuperar este tipo de partidos, porque claro, una cosa es poder meterlos todos en la jornada que corresponde, otra cosa es después vamos a ver dónde recuperamos y en qué instalación deportiva podemos hacerlo, ¿no? Que ya es domingos o otro tipo de fiestas. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, yo creo que el resumen es que se va recuperando la actividad, punto 1. Punto 2, el número de licencias escolares no ha disminuido en Getxo. Según eso, como hemos detallado, por ejemplo, natación, el Getxo Jokoak y tal, las otras actividades han vuelto con normalidad. O sea, hablamos de los cursos, hablamos de... Lo que se ofrece desde Getxo Kirolak sí, que son estos 3, y vuelvo a repetir, que los clubes deportivos han mantenido bastante la actividad. Yo diría que gracias a los clubes deportivos ha habido que muchos niños y niñas tengan oportunidad de seguir haciendo deporte. Listo. Pues ahora tenemos una pregunta de H. Bildu. Miquel, a ver. Con la apertura pospandemia se hizo un nuevo contrato para el servicio de tenis infantil y juvenil. Nos dijisteis que estos servicios o cursos se los llevaría el equipo de deportes. Una vez consultada la información de los cursos, se observa que cursos muy similares son impartidos por 2 grupos diferentes. Siendo eso así, nos gustaría hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué tienen tanta diferencia los precios de los cursos, aunque sean de igual duración y nivel? ¿Ha influido eso en el número de alumnos y alumnas? ¿Cómo? Bueno, antes de responderte concretamente, voy a explicar un poco también cuál fue el objetivo, creo que lo expliqué en su momento, pero lo explico otra vez ahora, por el que trasladamos estos cursos para que fueran impartidos, cursos o entrenamientos impartidos por los clubes del municipio. Para nosotros era muy importante la regularización tanto de la actividad deportiva de los clubes en su ámbito competitivo como en el ámbito de los entrenamientos y que estuvieran acordes con la normativa laboral, fiscal y demás, porque si bien está claro que estamos utilizando instalaciones deportivas de Getxo Kirolak, pues podríamos tener algún tipo de responsabilidad subsidiaria en algún caso, ¿no? El objetivo con el tenis también era muy concreto, era que afloraran cómo gestiona cada uno su club y que todas las personas que están desarrollando actividad laboral poco o mucho, es decir, muchas horas o pocas horas, que no son voluntarios, hay clubs que tienen voluntarios, pero hay clubs que tienen gente a la que pagan un salario poco grande por la actividad que desarrollan, estuvieran de acuerdo con la ley. Eso vaya por delante. Entonces, ¿qué diferencia entre estos 2 clubs? Pues básicamente la diferencia es que el club de tenis Fadura desarrolla una actividad por grupos de 6 personas, bastante ordenada y bastante programada, con un itinerario deportivo muy claro, sabiendo en cada momento pues a qué edad, me corrige si me equivoco, Gorka, en qué momento, a qué edad tiene que hacer o qué habilidades tiene que desarrollar cada niño o cada niña en cada edad, y en cambio el tenis de Fadura ofrece una actividad más personalizada. El club Playas de Getxo ofrece una actividad más personalizada. Esto genera pues que todos los grupos del tenis Fadura tengan 6 personas y los grupos del tenis Fadura pueden tener 1, 2, 3, ¿vale? Playas de Getxo, hostia. Bueno, sin más, la cuestión es esa. Entonces, el modelo de gestión de cada club es diferente, por tanto, los precios son diferentes. Tengo por aquí el resumen de precios, si me dais un segundo. En este momento, pues el tenis Fadura es un equipo sólido con 143 licencias escolares. El tenis Playas de Getxo tiene 70 licencias escolares. En los federados el número de participantes es muy similar. El tenis Fadura tiene 58, el tenis de playa tiene 59. Y básicamente en el tenis de Playas de Getxo, por ejemplo, pues hay grupos con una sola persona. Entonces eso pues tiene un coste del curso, sin más. ¿Alguna pregunta concreta que pueda responder? ¿No? Bueno, pues alguna pregunta más relacionada con Getxo Kirolak que podemos responder. Sí, Carolina. Bueno, no sé si es una pregunta o más bien podría ser un ruego.
Hemos visto que se está haciendo una campaña, sobre todo en Twitter, en redes sociales, sobre el tema del uso de los polideportivos. Lo que sí nos gustaría saber es, cuando terminéis la campaña, nos parecería muy interesante conocer los resultados. Vale, Porque entiendo que la campaña también obedece a todo este tiempo de COVID, ¿no? Que tanta gente se retiró del polideportivo y tal. Pero sí nos gustaría saber cuál ha sido esa inversión, qué impacto va a tener y bueno, y si tiene unos resultados. Igual no lo tenéis todavía ahora, sino que tienen que pasar unos meses, pero sí nos parecería interesante ver cuál es el resultado de la inversión. De acuerdo. Vale, pues tomamos nota, pasamos al responsable de comunicación y participación y que nos haga un pequeño balance de la campaña de Twitter. Bueno, la de Twitter que también está colgada en los polideportivos, pero bueno, que es una campaña general. Natalia. Oye, una cosa, esto que lo de la cobertura, no sé si tenía que haberlo dicho antes, que a ver, que hay muchas cosas para arreglar dentro del edificio de Fadura, por ejemplo, las duchas, los vestuarios y todo eso. Entonces, antes de meternos en un gasto tan tremendo, ¿no sería mejor arreglarlo de dentro, que está bastante mal? Pues, ¿O hay alguna...? es que yo, a ver, primero, Sí. si nosotros sí tenemos un programa de mantenimiento permanente, y segundo, no comparto que estén tan mal, no comparto que estén mal. Nosotros fuimos Si a me ver, decís cuáles las que en concreto, las de las piscinas, las de frontones, las de las de atletismo. frontones... Vale, pues te pongo las de frontones. En breve presentaremos el proyecto de estabilización del edificio. El proyecto de estabilización del edificio lo que persigue es que podamos mantener los espacios de... Creo que lo he explicado alguna vez, pero lo vuelvo a explicar. No podemos permitirnos el lujo de derribar un edificio como frontones, porque tanto ríos como carreteras nos achatarían el edificio, ¿vale? Entonces, hemos contratado la redacción de un proyecto para estabilizar el edificio. Es decir, es una especie de cinturón, cuando termine el proyecto lo enseñaremos, que lo que hace es abrazar el edificio para que podamos vaciarlo por dentro y renovarlo, ¿vale? Entonces, sí que estamos haciendo actuaciones importantes en los vestuarios. Ya sé que es muy difícil que luzcan, porque son viejos, entonces intentamos que por lo menos, como digo, que estén limpios, ¿vale? Muy importante, que estén limpios. Entonces, esa parte la estamos haciendo y, bueno, habéis visto cómo han quedado los frontones después, durante la pandemia aprovechamos a hacer todas las operaciones porque fue un momento interesante para trabajar con tranquilidad, ¿no? No es lo mismo trabajar con instalaciones plenas de servicio que instalaciones vacías. Y efectivamente tenemos previsión para reparar, renovar y adecuar, sobre todo adecuar, porque es verdad que empiezan a generarse demandas en usos de vestuarios, pues que no las teníamos hace 20 años. Hay personas que quieren un vestuario individual, pues porque tienen una perspectiva de su género, pues que hay que respetar. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos un proyecto que estamos también redactando ahora mismo para la zona de tribuna de rugby y atletismo, toda la parte baja. Estamos con el tema de frontones y a los de Fadura, de piscinas, les llegará su momento. Pero el problema de Fadura es que, a ver, no queremos, no sé si os recordáis aquellos vestuarios de puertas naranjas, que había familiares, había individuales, había no sé qué. No sabemos si ese modelo es el adecuado, si no es el adecuado, si el espacio que consume es... también hay que recordar las colas que había en aquellos vestuarios cuando se usaban. Entonces, bueno, todo eso, toda la parte de gestión deportiva, de derecho y de gestión de instalaciones tiene que valorar. Porque no es lo mismo tener un vestuario donde entran 30 personas a la vez que pueden cambiarse, que en el mismo espacio puedas meter a 10. Eso genera una demanda y yo me acuerdo de las colas inmensas que había en verano para salir de la piscina y para entrar, pero sobre todo para salir porque todos salíamos a la misma hora, ¿vale? Pero sí tenemos en cuenta esa renovación, ¿Y sabéis más o menos las fechas? ¿Hay alguna fecha para...? Vamos a ir presentando las cosas a medida que las tengamos, ¿vale? Vale. Vamos a ir presentándolas, pero somos conscientes que hay instalaciones viejas y nuestro objetivo es mantenerlas y sobre todo que estén limpias, ¿vale? Porque ya sabemos que las cosas nuevas parecen más limpias que las cosas viejas, pero tienen que estar igual de limpias. Ya. Y otra pregunta, una cosa, el Grupo Popular, hemos visto que ahora os han cedido el local del acuario. Entonces, como solo va a estar hasta 2025, en esos años no le podríais ceder a la asociación Itxaso Egurra y Sea para que tenga un sitio por lo menos donde cubrirse mientras se encuentra un sitio mejor. ¿Y dentro de 3 años qué hacemos? Pues nada. El problema es que el edificio está en unas instalaciones bastante lamentables, lo estamos utilizando de almacén porque no vale para más.
hacer cualquier inversión no tiene ningún sentido para dentro de 2 años y medio perder la titularidad. Por eso lo digo, porque como estos no necesitan ninguna inversión más que un techo donde cobijarse en invierno para poder restaurar sus barcos, pues tampoco hacía Sí, falta ninguna inversión. Y luego, pues hasta 2025 por lo menos, y mientras se busca un sitio más adecuado. Natalia, yo para que almacenen no tengo ahora mismo tenemos piraguas guardadas allí, pero no dejamos a nadie entrenar dentro. Entonces sería absurdo. Les podemos dejar guardar embarcaciones, pero lo que no podemos dejar es trabajar dentro. ¿Y cuál es el motivo? Pues que el edificio no está en condiciones. El edificio no tiene luz, no tiene nada. O sea, los del acuario se han llevado todo. Se han llevado todo. ¿Y poner una instalación de luz cuesta tanto? ¿Solo para una bombilla? Porque puedan trabajar en invierno. Bueno, una bombilla, no sé. Pues me da pena que se desperdicien espacio. A ver, si quieres podemos mirar lo que cuesta y hablar las cosas, pero a mí me sigue chirriando realizar una inversión para dejarla ahí dentro de 2 años y medio, porque entre que arrancamos la inversión nos metemos más allá del verano. Lo que pasa es que los edificios vacíos se deterioran más rápidamente Sí, que si están ocupados, por lo menos somos usados. conscientes, pero como también se prevé una renovación importante en el puerto deportivo, pues quiero decir que es que no nos toca. En realidad no nos toca, pero bueno. Una pena. Voy a tomar nota y no vamos a tirar la propuesta, pero si me permite la estudiamos y te digo, mira, se puede, no se puede, o consideramos que no se puede, porque es verdad que vosotros podéis considerar que se puede y nosotros decir, mira, mi argumento es este y este. No me gusta, pero es este y este. Es que para tenerlo de almacén, pues no sé, se podría usar un poco más, darle más uso, sacarle más partido, simplemente. Le damos una Sobre todo a una asociación que lo necesita, porque van de la ceca a la meca, de la meca a la Sí, ceca. somos conscientes también de Es eso. una pena porque es una tradición y una artesanía que no sé, que aporta valor al municipio, aporta cultura, Bueno, aporta artesanía, aporta de todo. Déjanos mirar lo que supondría. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, Carolina. Solo un tema de fechas. Hemos visto la información que habéis publicado de lo del Pantalán, Sí. pero bueno, no tenemos claro cuáles van a ser los plazos. Pues los plazos van a ser, estamos pendientes de la incorporación de remanentes porque fue adjudicado con financiación del año pasado y cuando incorporemos remanentes adjudicaremos y empezaremos la obra. A mí me gustaría que ya hubiera empezado, pero hemos estado consultando a ver si era posible hacer una adjudicación sabiendo que hay un remanente ya, ¿cómo se llama? Un remanente comprometido, pero desde intervención nos dicen que hasta que se haga la incorporación efectiva no podemos hacer la adjudicación. ¿Y la duración? La duración de la obra creo que es muy que son 4 meses. Son 4 meses, pero porque tiene 2 meses creo que tiene 2 meses en taller, porque eso es un pantalán que se construye, se trae desmontado y se monta en el agua, ¿vale? Entonces en obra en la zona de obra habrá 2 meses de obra. Bueno, pues si no hay más cuestiones, es que ricasco. No te oigo, es que con esto me pierdo el Vale.